El tema de hoy es los movimientos en las casas, movimientos de objetos y situaciones paranormales. Las personas me preguntan siempre, Gustavo, ¿cuáles son los motivos por los cuales puede haber situaciones paranormales en mi casa, movimientos de objetos, ruidos, presencias? ¿Por qué ocurre este tipo de situaciones? ¿Y qué debemos tener en cuenta al momento de que ocurra algo así para saber a qué nos afrontamos? ¿Cuáles son las circunstancias que están ocasionando este tipo de situaciones paranormales? Así que voy a comenzar con esto, voy a dar las diferentes perspectivas de lo que puede ocurrir. Obviamente pueden haber algunas otras más, pero vamos a hablar de lo principal, de lo que realmente es las principales causas de problemas paranormales. Diría problemas, que no es la palabra adecuada en realidad, sino de manifestaciones paranormales, los cuales muchas veces los tomamos con mucho recelo, con mucho miedo, con situaciones donde creemos que pueda ser algo malo lo que vaya a ocurrir. Lo primero que debemos saber y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que quitarnos el miedo. Siempre que ocurre algo paranormal, siempre que hay algo, una aparición, un movimiento, una sombra, algo que nosotros podemos ver en nuestra casa, lo primero que nos viene a nuestra presencia es el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque Hollywood, a través de las películas, se ha encargado de infundar un miedo a lo espiritual, como si existieran realmente grandes cosas malignas que pudieran afectarnos, y eso no es la realidad. Cuando en nuestra casa empezamos a tener situaciones paranormales, se mueven los objetos, o se abre una puerta, o se prende y se apaga una luz, o se cae un cuadro, o hay cosas que nosotros vemos que ocurren de forma repetitiva, bueno, lo primero que tenemos que hacer es descartar cualquier situación normal. Cualquier casa siempre tiene sus ruidos normales. En cualquier casa, nosotros, cuando hace frío en invierno, la casa cruje. Cuando hace calor también, porque se expanden o se contraen las casas, las paredes, los muebles. Entonces, lo primero que tenemos que saber al momento de sentir o creer que hay algo paranormal, algo que está afectando, que escucho ruido, no sé de dónde viene, parece que viniera de dentro de la pared o cual fuera, tenemos que descartar lo cotidiano, tenemos que descartar las situaciones de los ruidos normales que ocurren en cualquier casa, ¿sí? Si eso, una vez que nosotros ya lo vimos, nos fijamos y lo descartamos, lo segundo que tenemos que preguntarnos es: ¿hay algún ser querido que haya fallecido hace poco tiempo? ¿Por qué? Porque una de las situaciones que se dan frecuentemente es que cuando perdemos a un ser querido, perdemos a un familiar, automáticamente luego de eso empiezan a ocurrir situaciones paranormales. ¿Por qué sucede esto? Bueno, depende mucho de la situación de ese espíritu, pero usualmente lo primero que quieren ellos hacer saber y lo primero que quieren mostrar es que siguen vivos, que están vivos, que siguen presentes. Incluso pasa con personas ateas que no creían en la vida después de la muerte, pero una vez que eso ocurre, se encuentran tan vivos como siempre. Entonces, la forma que tienen de avisar, de decir: presten atención, estoy acá, me está pasando esto, no me he ido, es generando situaciones paranormales como ruidos, golpes, movimientos de objetos o cualquier situación que tú puedas notar que empezó a ocurrir después de su partida. ¿Qué nos puede pasar? De negativo, nada. De positivo, saber que nuestro ser querido está ahí. ¿Cómo debemos hacer en ese caso? Bueno, podemos hacer, lo más aconsejable sería, bueno, ir a una sesión mediúnica para contactarlo, para que sepa que nosotros también estamos sabiendo de su presencia y podamos ayudarle a trascender y a poder dejar atrás esa situación, ¿sí? Pero en el caso de que no tengamos un medium o no sepamos dónde ir, cuando ocurre algo paranormal, cuando se da esta situación de ruidos o manifestaciones y hemos perdido un ser querido, la mejor opción es hablarle directamente. Decirle: mirá, sé que sos tú, quiero que sepas que estoy bien, quiero que puedas seguir adelante, que puedas avanzar, que puedas trascender y que sepas que no nos vamos a alejar, no nos vamos a despedir, sino que siempre eres bienvenido, bienvenida
a casa como siempre. Eso le va a dar mucha tranquilidad a ese ser querido, le va a dar mucha tranquilidad de saber que puede seguir su camino, de que puede trascender, y también te va a dar tranquilidad a ti de poder dar ese mensaje que quizás no pudiste dar. ¿Qué ocurre en estos casos? Lo más probable es que todas esas situaciones paranormales cesen y desaparezcan del lugar. ¿Por qué? Porque una vez que tu familiar, tu ser querido ya sabe que tú estás consciente de su presencia, bueno, deja de avisar y podrá continuar su camino, ¿sí? Debemos entender que cuando hay situaciones paranormales, siempre hay un mensaje detrás. Siempre ocurre porque hay una comunicación que se intenta dar. No ocurren porque sí. El único caso donde se puede dar movimientos o ruidos extraños sería, como les dije hoy, la forma natural de la casa, ¿sí? Porque la casa se contraiga, se expanda por calor, temperatura, por diferentes circunstancias ambientales, pero no por casos espirituales. Entonces, lo primero que tenemos que saber, si hemos perdido un ser querido y enseguida empiezan a ocurrir estas situaciones, bueno, tener presente que puede ser ese familiar el que se quiera comunicar. Supongamos, imaginamos que, bueno, nos comunicamos con ese ser querido, le decimos lo que sentimos, como acabo de explicar, pero eso continúa. Bueno, en ese caso sería aconsejable ir a una sesión mediúnica donde el medium tenga la capacidad de ver y hablar directamente con ese familiar, o saber si realmente es el ser querido el que está ahí o eso es causa de otra situación. ¿Por qué? Porque a veces capaz que el familiar sí supo del mensaje que tú le diste, sí sabe que tú estás conociendo su presencia, pero tiene la necesidad de transmitir algo más, que no es suficiente con hacer ese tipo de manifestaciones. O también para descartar que sean otro tipo de situaciones que puedan estar ocurriendo en la casa, ¿sí? Otro tipo de situaciones, ¿cuáles serían? Bueno, el hecho de que pueda haber el espíritu de alguien que haya fallecido, pero que no se haya dado cuenta que falleció. Eso también puede ocurrir tanto con tu ser querido fallecido, como también con otra persona que viviera antes en el lugar. Por eso lo primero que debemos hacer y lo primero que debemos evaluar es que saber, bueno, estos movimientos empezaron a partir de que falleció mi ser querido, o estos movimientos desde que yo llegué al lugar, a la casa, empezaron a hacerse más presentes y ya existían. Eso es lo que debo preguntarme, debo buscar cuándo comenzó en el espacio-tiempo, cuándo comenzó esas manifestaciones. También puede ser que yo esté viviendo en un lugar, no ha fallecido ni nadie de mi familia, ningún ser querido, pero por algún motivo empezaron ciertas manifestaciones. Entonces ahí vamos a hablar de dos circunstancias diferentes que puedan estar ocurriendo. Primero, que la persona que falleció viviera en el lugar y no sabe que ha fallecido. Es muy común o muy frecuente, mejor dicho, que personas fallecen, no terminan dándose cuenta de que fallecieron, porque al momento de su fallecimiento realmente no sufrieron nada, no se dieron cuenta de que habían fallecido. Quizás incluso puede haberse acostado a dormir la persona y al creer que se estaba levantando en su día a día, en realidad simplemente estaba saliendo de su cuerpo y no estaba volviendo a su estado de materia. ¿Qué ocurre en esos casos? Esas personas continúan viviendo su día a día. ¿Por qué? Porque se forma un ciclo que el espíritu empieza a vivir, donde no se da cuenta que ha partido, no se da cuenta que ha fallecido. Entonces hace su rutina diaria de levantarse, ir a desayunar, irse a trabajar, volver, seguir en su casa, pero obviamente eso va a traer alguna consecuencia a ese espíritu, porque se dará cuenta, si es alguien que falleció y que su familia aún vive en el lugar, de que no lo escuchan, de que no le responden, de que él siente que está haciendo cosas pero como que no le dieran la importancia que deberían darle. Bueno, en ese caso el espíritu va en algún momento a entrar a cuestionarse y a preguntarse qué es lo que está ocurriendo en esa situación, y ahí es donde la mediunidad puede entrar a ayudar o sanar. ¿Por qué ocurre esto? Porque ustedes me dirán, bueno, Gustavo, pero ¿cómo el espíritu es capaz de no darse cuenta
que ha fallecido. ¿Cómo una persona puede seguir creyendo que desayuna, que va a su trabajo, que hace su vida diaria? Es porque el poder de la mente es magistral. El poder que tenemos los seres humanos de crear a través de nuestra mente es algo formidable. Y mismo los espíritus cuentan de muchísima experiencia, tanto que yo he realizado sesiones y lo he tenido como experiencias personales, como también de otros medium que he conocido, de que los espíritus cuando salen del cuerpo manifiestan lo que piensan, porque ellos ya no pueden pensar una cosa y hacer otra como hacemos cuando estamos en nuestro cuerpo, ¿no? A veces las personas, cuando estamos encarnados, podemos mostrar al mundo, al exterior, la realidad que nosotros queremos mostrar o lo que nosotros queremos que vean de nosotros. Y nuestro mundo interior puede ser completamente diferente. Eso me refiero a actitudes, pensamientos y situaciones que tengan las personas, ¿sí? Pero en el caso del espíritu, donde ya no hay un traje, como es el cuerpo físico, un traje que pueda proteger lo que realmente piensa la persona, en ese caso todo lo que la persona piensa se manifiesta. Y eso a veces se puede convertir incluso en una situación difícil para los espíritus, el no tener control en un inicio de lo que están pensando. Piensan en un postre, se aparece el postre. Piensan en un perro, se aparece el perro. Piensan en un árbol, aparece el árbol. Ellos dicen que eso a veces se vuelve bastante complejo. Por eso usualmente lo que ocurre es que o viene algún ser querido fallecido en la búsqueda de ese familiar, o viene algún guía espiritual que también ha estado presente para guiarlos en esos primeros pasos. Pero volviendo a lo que estábamos hablando recién, cuando la persona fallece, no se da cuenta que ha fallecido, su mente, su espíritu, porque la mente es algo intangible, su mente sigue creando esa visión que tenía y por lo tanto eso lo lleva a vivir en un recuerdo o en una situación imaginaria de que todavía está presente. Entonces por eso es que vemos, se mueve una taza, se mueve una lapicera. El otro día hablé con alguien de aquí que me decía: Gustavo, mi esposa y yo estamos afuera, solo vivimos nosotros dos, sin embargo la cadena del baño se tiró sola, la cisterna. Bueno, eso es porque el espíritu sigue viviendo como si estuviera presente y no tiene conciencia de lo que ha ocurrido. En esos casos lo que debo hacer es ir al lugar, comunicarme con ese espíritu. Me he puesto en contacto muchas veces con esos espíritus para poder saber qué está ocurriendo y poder hacerle entender que ya no está de forma física en este plano y que ha partido. A veces eso es muy difícil hacerle entender a ese espíritu porque no se dan cuenta realmente que han partido. Entonces hay que ser muy inteligente y muy sabio en la forma de comunicación para no generar un dolor o un shock demasiado fuerte y que pueda terminar trascendiendo y conociendo su situación. Muchas veces después que eso ocurre, el agradecimiento es enorme porque en cierto modo estaban viviendo algo que era un ciclo interminable que no les permitía evolucionar. Eso es otro de los casos que puedan llegar a ocurrir, tanto de que haya fallecido un ser querido y no se haya dado cuenta, a diferencia del primer caso que mostraba hoy, de que sí se dio cuenta y está avisando lo que estaba ocurriendo y está avisando de que está presente, o también del caso de una persona que haya fallecido pero no se dio cuenta que ha fallecido. Y también puede ocurrir en ese caso de que si la persona falleció, no se dio cuenta que ha fallecido, pero llegan otras personas a vivir al lugar porque extrañamente ese espíritu no se da cuenta de que ya no es su casa, puede sentirse invadido y en ese caso puede sentir que hay intrusos en su casa. De esa forma el espíritu puede actuar de una manera tal que lo que quiere es que las personas de ahí se vayan porque sienten que son personas que se han metido a la fuerza a su hogar porque desconoce que ya no le pertenece. Eso es otro de los motivos que se pueden dar vinculado al hecho de que no sepan que ha fallecido. Bueno, en ese caso también lo más recomendable es una sesión mediúnica donde como medium en mi caso he tenido el contacto con esos espíritus, he podido hablar con ellos y de esa forma hacer entender de que el lugar ya no pertenece y que esa casa tampoco pertenece, porque muchas veces el aferrarse a lo físico es lo que no les permite ver
el más allá. ¿Cómo ocurre en esos casos? Bueno, yo trabajo de una forma donde en la comunicación con el espíritu trato siempre de hacerle ver que pueda buscar a sus familiares que han partido. Una vez que ellos pueden entrar en contacto con ese familiar fallecido, que está en la misma situación, pero que ya ha trascendido, ha pasado el umbral, entonces ellos pueden reencontrarse y seguir avanzando. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando estas personas fallecen, cuando no se dan cuenta que han fallecido, cuando siguen viviendo estas situaciones, ellos no han cruzado el umbral, ellos se encuentran entre medio del plano físico y el plano espiritual hacia el otro lado, entonces hacia el más allá, como se dice ocasionalmente. Viven en el intermedio, que es un umbral que existe como un plano paralelo a nosotros, donde se encuentran muchísimos de las personas que han fallecido. Muchas veces están en tránsito, quiere decir que pueden ir y venir, como ocurre muchas veces cuando nos comunicamos con un ser querido fallecido, donde hay una sesión, donde se pide su presencia, entonces sí se hace presente, ya habiendo cruzado el umbral puede venir a comunicarse y a traer información, pero retorna nuevamente al plano que le corresponde. Pero también hay otra cantidad de espíritus que, como les digo, no han entendido que han fallecido y siguen presentes en el lugar. Esa sería otra de las opciones en las que pueden ocurrir situaciones paranormales que puedan afectar el diario vivir de las personas. Pero no termina ahí. Podemos tener otra opción más también, que es la comunicación de espíritus, de guías espirituales, de maestros elevados o maestros ascendidos que nos acompañan y que quizás quieran advertirnos de algún tipo de situación. Es muy común cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, necesitamos encontrar respuestas o simplemente nos quieren advertir de algo, que también se generen manifestaciones espirituales causadas por esos seres iluminados, por esos guías espirituales, que lo que están haciendo es generar una inquietud en la persona para que busque una comunicación y a partir de ahí poder saber qué es lo que sus guías le quieren decir. Por eso, si tú te encontrás en una situación donde hay movimientos de objetos en tu casa, donde hay situaciones paranormales, donde sentís que hay presencias o se mueven los objetos, lo primero que debes hacer es recurrir a una sesión mediúnica para que, como medium, poder deshilachar la situación, poder desmenuzar esa situación y saber realmente cuál de todas estas variantes son las que realmente están ocasionando esta situación en tu hogar. Y una de las cosas que siempre digo a las personas, se comunican conmigo, me dicen: Gustavo, tengo una situación paranormal, se mueven las cosas en mi casa, hay ruidos, hay golpes, etc. Lo primero que yo le digo a las personas es: fíjate cómo está tu situación en tu casa. ¿Eso qué quiere decir? En mi casa, de repente, a partir de que hay esas situaciones, han empezado las discusiones, los enojos en mi casa. Estoy afuera de mi casa y me siento bien, pero llego a mi casa y me encuentro con pesadez, me enojo fácilmente, hay irritabilidad. Si eso ocurre, entonces lo que estamos siendo es víctimas de presencia de energía negativa o de espíritus negativos. Y acá voy a hacer un paréntesis porque últimamente hay como mucha controversia de los espíritus, si hay espíritus buenos y espíritus malos, y vuelvo a aclarar: como hay personas buenas, hay personas malas. Y esas mismas personas que fallecen y mantienen su personalidad son las mismas que muchas veces pueden considerarse espíritus malos. ¿Por qué? Porque tienen un mal actuar o una mala forma de dirigirse hacia quienes están presentes. Por eso puede traer incluso ese tipo de situaciones. Ahora, si tú me decís: Gustavo, mira, a mí me ocurren este tipo de situaciones paranormales, pero en mi vida todo va perfecto, en mi casa hay armonía, no ocurre nada de eso negativo. Bueno, entonces puede ser que esta situación paranormal que ocurra sea a un ser querido fallecido que quiere comunicarse, o tus propios guías espirituales que quieran traerte información o mensaje o preverte de algo, ¿sí? Algo que es muy importante, alguien me preguntaba el otro día, me pareció maravillosa esta pregunta y quiero compartir con ustedes la respuesta. Me decía: Gustavo, si encontramos que hay un espíritu en mi casa y tú lográs que ese espíritu pueda trascender, cruzar el umbral y bueno, ir hacia el otro lado, ¿es probable que al pasar el tiempo él vuelva nuevamente y siga con la misma situación? La realidad es que no. ¿Por qué?
porque una vez que nosotros le damos conciencia, una vez que yo entro en contacto con ese espíritu, le doy conciencia a ese espíritu de que ha fallecido, ha tomado la conciencia de que ya no, de nada le sirve estar agarrado aquí a este mundo físico, y entienda que tiene que cruzar, ya su conciencia cambió, su evolución cambió. Nuestros seres queridos fallecidos, los familiares, tenemos los espíritus en general, siempre digo, como una cáscara de cebolla, ¿no? Donde hay capas que se van desprendiendo, de menos denso a más denso. Cuanto más nos desprendemos de esa densidad, entonces de mayor forma nos podemos elevar. Una vez que el espíritu toma conciencia de que ha partido, toma conciencia de que ha fallecido, de que todos sus intentos por mantenerse en el plano físico son inútiles, eso se desprende y logra adquirir una nueva evolución, una nueva conciencia que lo lleva a aceptar, trascender, salir del umbral y cruzar hacia el otro lado. ¿Y por qué no querría después volver a la misma situación? Porque lo que nos enseñan ellos y nos muestran los espíritus es que del otro lado es un lugar maravilloso, es un lugar lleno de paz, donde ya no tienen dolor, donde no existe la enfermedad, donde no hay sufrimiento, donde no hay castigo, y por supuesto se reencuentran con sus seres queridos que han partido antes que ellos, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Por lo tanto, ya no tienen un motivo para intentar retroceder. Esto es lo mismo que ocurre con nosotros cuando vamos a estudiar al colegio, en nuestra niñez, ¿no? Nosotros aprendemos, puede que nos guste la escuela, puede que nos guste estudiar, puede que nos guste nuestros compañeros de clase, pero una vez que nosotros ya terminamos ese ciclo y salimos de eso, no vamos a tener interés en volver de nuevo. ¿Por qué? Porque quizás estamos en otra situación que también nos gusta y nos lleva a seguir avanzando. Por tanto, no hay forma de que ese espíritu, una vez que entró en conciencia de lo que estaba ocurriendo y decide trascender hacia el otro lado del umbral, tome la decisión luego de arrepentirse y aparecer nuevamente ocasionando las mismas situaciones, ¿sí? Así que ese es el mensaje que quería transmitir hoy, es la enseñanza que quería mostrarles respecto a las situaciones paranormales, que es muy frecuente que nos hagamos y que muchas veces me puedan preguntar qué es lo que ocurre y cuáles son esos motivos por los cuales se manifiestan estas situaciones, estos movimientos y estas energías. Así que no olviden aquí seguirme, aquellos que les gusten estos temas, para poder tener más videos como esto y ir hablando sobre otros temas interesantes de la mediunidad.